El amanecer apenas había tocado las colinas cuando el maestro de obras apareció sobre la cresta, mirando el horizonte como si ya pudiera ver levantarse allí la fortaleza que apenas existía en su mente. Su capa, desgastada por el polvo de demasiadas canteras, se agitaba con el viento frío que descendía desde la montaña. A su lado venía el señor feudal, montado en un caballo robusto, acompañado de guardias que observaban cada rincón del valle. Ese día, en ese momento, comenzaba la historia de lo que sería un castillo. No una simple construcción, sino una declaración de poder, de dominio, de permanencia en un mundo de guerras, rendiciones y alianzas frágiles como la madera húmeda. Aquí, dijo el maestro de obras. No necesitó señalar nada más. Cualquier hombre experimentado sabía por qué había elegido ese lugar. La colina dominaba el paso natural entre dos montañas, un corredor obligado para comerciantes, ejércitos y viajeros. Desde allí podía verse el río, la aldea y los caminos de piedra que serpenteaban hasta el horizonte. Un castillo aquí no sería solo un refugio, sería un ojo vigilante, una garra extendida sobre la región. Durante los primeros días no se colocó ni una piedra. El trabajo invisible, ese que jamás aparece en los cuentos de caballeros, absorbió todo el esfuerzo. Medir, estudiar, trazar. Los ingenieros extendían cuerdas de cáñamo, marcaban líneas con cal y levantaban pequeñas estacas para mostrar el perímetro. Para los aldeanos que observaban desde abajo, aquello era apenas un ritual misterioso. Para el maestro, en cambio, era la base misma de la supervivencia. Porque un castillo mal ubicado, o con un muro levantado sobre tierra blanda, era una tumba que aguardaba pacientemente la llegada del enemigo. Las cuadrillas de obreros llegaron días después, arrastrando herramientas rudimentarias, palas de hierro, picos, cuñas de madera, sogas que todavía olían a resina fresca. Con ellos llegaron bueyes y mulas, indispensables para mover el mundo de piedra que estaba a punto de despertarse. Aún no había muros, no había torres, pero el lugar había cambiado. El silencio natural del valle fue reemplazado por el eco de martillos y voces que marcaban el ritmo de trabajo. Antes de excavar, el maestro de obras ordenó limpiar todo el terreno. La maleza fue arrancada, los árboles talados, las raíces quemadas para que no debilitaran el futuro cimiento. Se creó un camino provisional para subir materiales desde la llanura. El olor a madera recién cortada se mezclaba con el humo de las hogueras donde se calentaba cal viva, un polvo blanco que más adelante uniría la piedra como si fuera sangre coagulada de la misma montaña. Con el terreno desnudo, comenzó la primera labor colosal: excavar el foso. No siempre se llenaba de agua, a menudo bastaba con un vacío profundo, un tajo en la tierra que impedía llevar fácilmente arietes o torres de asedio hasta la muralla. Los campesinos reclutados para el trabajo trabajaban hasta que las manos les sangraban, hundiendo picos en la tierra endurecida, cargando cubos de barro y piedras. Cada palada era un recordatorio de que el castillo sería tan fuerte como los cuerpos que lo levantaran. Cuando el foso alcanzó varios metros de profundidad, el maestro consideró que era suficiente. Desde arriba, al asomarse, el vacío daba vértigo. Una garganta terrosa que rodearía por completo la fortificación. Aún no existía muro alguno, pero el primer paso hacia la defensa estaba completado. Entonces, comenzó el verdadero nacimiento del castillo. Las canteras cercanas resonaban con un sonido casi musical, el golpe metálico de los canteros fracturando bloques enormes. La caliza local, clara y fría al tacto, sería la carne de la fortaleza. Los artesanos examinaban cada bloque, marcaban líneas y aplicaban cuñas de hierro que con precisión casi ritual separaban la piedra sin quebrarla. Las piezas más grandes se reservarían para las esquinas y las bases. Las irregulares se usarían para el relleno interno de las murallas. Transportar aquellas piedras no era menos épico que tallarlas. Colocadas sobre trineos de madera reforzada, eran arrastradas por bueyes a lo largo del camino recién abierto. A veces, cuando el peso era demasiado, los trabajadores colocaban troncos como rodillos bajo el trineo. El bloque avanzaba lentamente, casi como si se resistiera a abandonar su montaña natal para convertirse en muro. Y así llegó el momento del primer muro, un acto casi sagrado para quienes entendían lo que estaba en juego. No se trataba solo de levantar piedras, era construir la frontera entre la vida y la muerte. El maestro ordenó mezclar la cal viva con arena y agua, creando el mortero que daría cohesión a la masa pétrea. Ese mortero mordía la piel como fuego si caía sobre ella. Muchos aprendices lo descubrieron tarde.
Los muros se levantaban con la técnica de sándwich, dos paredes exteriores formadas por bloques bien cortados, alineados con una precisión que solo la experiencia podía lograr. Entre esas dos caras se vertían piedras pequeñas, tierra y mortero, creando un núcleo sólido, casi indestructible. Piso por piso, capa por capa, las murallas crecían como si emergieran del corazón de la colina. Mientras los muros ascendían, también lo hacían los andamios, una selva de vigas y tablones unidos por cuerdas gruesas. Trabajar en ellos era un acto de fe. Un mal nudo, una tabla astillada o una cuerda húmeda podían significar la muerte. Sin embargo, los hombres subían y bajaban sin cesar, cargando cubos de mortero, herramientas y piedras pequeñas. El castillo tomaba forma ante los ojos de todos, pero era un hijo caprichoso, que exigía sudor, sangre y paciencia a quienes lo moldeaban. En cuanto parte del muro exterior alcanzó cierta altura, el maestro dio la orden de comenzar la primera torre. A diferencia del muro, la torre necesitaba una base aún más profunda. Se cavó un agujero circular que recordaba más a un pozo. Ahí se colocaron piedras enormes, unidas con mortero espeso, formando un anillo capaz de sostener el peso titánico de la estructura. Día tras día, la torre crecía, lenta y redonda, más resistente que cualquier estructura cuadrada, pues las catapultas y arietes resbalaban sobre su superficie curva, en lugar de golpear una esquina vulnerable. El interior de la torre se llenaba de pequeñas habitaciones y escaleras en espiral, diseñadas para obligar al enemigo a subir con la mano derecha pegada a la pared, lo que dificultaba luchar con la espada, mientras que los defensores, bajando, podían blandir sus armas con soltura. Nada era improvisado. Cada centímetro obedecía a un pensamiento militar profundo, nacido de siglos de guerras. Mientras las torres crecían, la puerta principal comenzó a tomar forma. Era la parte más delicada del diseño, pues todo enemigo intentaría entrar por ahí. Así surgió el pórtico de guardia, una especie de túnel fortificado donde se instalaría el rastrillo, las puertas dobles y las aberturas superiores desde las cuales se lanzarían piedras, agua hirviendo o a flechas. La madera del portón era tan gruesa que necesitaba 4 hombres para levantarla. Se reforzaba con hierro, atravesando la madera como venas metálicas. Pasaron meses, luego años. Los aldeanos que al principio observaban asombrados, comenzaron a ver el castillo como parte natural del paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. Los muros ya rodeaban un espacio que pronto sería el patio interior. Las torres se erguían imponentes, los obreros envejecidos por el sol y el trabajo seguían tallando, arrastrando y levantando piedra tras piedra. Pero el maestro sabía que aún quedaba mucho por hacer. Porque un castillo no es solo muros. Un castillo es un corazón que necesita respirar, almacenar, alojar y defender. Y apenas habían levantado el esqueleto. Faltaba darle vida. El maestro de obras regresó al valle al amanecer del 4.º año de construcción. Aunque había pasado tanto tiempo, el olor a cal, a madera recién cortada y a tierra removida seguía impregnando el aire como si fuese el primer día. Desde la distancia, el castillo empezaba a parecerse a lo que, algún día, sería su forma final. Los muros se elevaban como acantilados artificiales, las torres flanqueaban las puertas, y el foso, ya seco y profundo, rodeaba el conjunto como una herida abierta en la tierra. Pero el maestro sabía que aquello no era más que el cascarón exterior. Lo más complejo, lo que convertiría una simple muralla en un organismo vivo, preparado para resistir meses de asedio, estaba por comenzar. El interior del recinto era todavía un caos. Montones de madera, piedra y herramientas se apilaban sin orden aparente. Carretillas, trineos, sogas, cubos y barriles ocupaban cada rincón. En algunos sectores, el suelo estaba tan pisoteado que se había convertido en barro compacto que devoraba las botas de los trabajadores. Sin embargo, en medio del caos, emergían los primeros trazos de lo que sería el corazón funcional del castillo. Cimientos rectangulares donde se levantarían almacenes, establos, la herrería y las viviendas de los soldados. Los carpinteros, expertos en transformar árboles en piezas exactas, comenzaron a levantar estructuras temporales llamadas galpones, que servirían como refugio para los materiales delicados. Bajo esos techos improvisados se almacenaba la madera más fina, vigas largas de roble destinadas a sostener los techos del patio interior,
tablones para los pisos superiores de las torres y piezas curvas esculpidas para puentes levadizos y poleas. La construcción del puente levadizo merecía una atención especial. El maestro reunió a los carpinteros y herreros junto a la puerta principal, sobre el foso seco. Les explicó la complejidad del mecanismo. Debía poder elevarse rápido en caso de ataque, pero también descender con suavidad para no fracturarse por el peso. Los contrapesos, poleas y cadenas debían estar perfectamente equilibrados. Los carpinteros tallaban cada viga a mano, usando hachas tan afiladas que podían partir un tronco como mantequilla. Los herreros, por su parte, forjaban enormes pernos, cadenas y bisagras, golpeando el hierro al rojo vivo sobre yunque. El sonido del martillo, repetido miles de veces al día, se convirtió en una melodía constante que resonaba en toda la obra. Mientras tanto, en el lado opuesto del recinto, los albañiles trabajaban en las caminatas de ronda, las pasarelas de madera que coronaban las murallas y que permitían a los vigías caminar de un extremo a otro. Cada tramo debía ser lo suficientemente ancho para que dos hombres armados pasaran sin estorbarse. Allí se instalarían también las almenas, esos bloques de piedra entrecortados que daban la famosa silueta a los castillos medievales. Su función no era estética. Permitían a los defensores resguardarse detrás de las partes altas y disparar flechas o lanzar proyectiles desde los huecos intermedios. Los maestros canteros estaban orgullosos de las almenas recién colocadas. Cada bloque había sido tallado a mano, suavizando las aristas, ajustando el tamaño al milímetro para que encajara perfectamente con el muro. Al contemplar el resultado, el maestro de obra sonrió brevemente. Allí, en esas almenas impecables, se veía la marca del oficio bien hecho. Un muro sin almenas era como un guerrero sin escudo. Pero la obra interior apenas había comenzado. En el centro del recinto, los cimientos de la torre del homenaje, la estructura más importante del castillo, empezaban a levantarse. Esta torre, la más alta y robusta de todas, sería el último refugio en caso de que el enemigo atravesara las murallas. Allí se guardarían documentos, tesoros, alimentos y armas. Además, sería la residencia del señor feudal y su familia en tiempos de guerra. Los cimientos de la torre del homenaje se cavaron más profundos que cualquier otro en la construcción. Hombres con picos y palas trabajaban durante semanas enteras, llenando canastos con tierra húmeda que luego otros obreros transportaban fuera del recinto. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, comenzaron a colocar bloques gigantes, algunos tan grandes que hicieron falta 12 hombres y 2 bueyes para moverlos. El maestro caminaba alrededor, supervisando cada detalle, asegurándose de que la base fuera perfectamente nivelada. Una torre mal cimentada podía inclinarse con el paso de los años, o peor aún, colapsar bajo el impacto de catapultas enemigas. Al empezar a levantar los muros de la torre del homenaje, los albañiles trabajaban con una atención casi religiosa. A diferencia de los muros exteriores, el grosor aquí era aún mayor, y las piedras estaban mejor talladas. Se trataba del corazón del castillo y debía ser prácticamente indestructible. Las escaleras internas se construyeron en forma de espiral ascendente hacia la derecha, obligando a cualquier atacante a ascender torpemente con la mano izquierda hacia el interior, dificultando el uso de la espada. Una simple curva podía decidir el destino de una batalla. Día tras día, la torre se alzaba, proyectando su sombra sobre el patio interior. Los niños de la aldea, al mirar desde lejos, ya decían que era tan alta como las colinas. Y aunque aún faltaba la mitad de su altura final, la estructura dominaba el paisaje como un faro de autoridad. Mientras la torre crecía, los artesanos comenzaron a instalar las primeras estructuras funcionales dentro del castillo. En la esquina oriental se construyó la herrería. Era un edificio sencillo con un techo muy inclinado para evitar que la lluvia apagara el fuego interno. Allí se fabricarían espadas, lanzas, herraduras y herramientas de trabajo. El herrero principal, un hombre corpulento con brazos como troncos de roble, instaló 2 enormes yunques, un fuelle de cuero y un pequeño pozo de agua para templar el acero.
Con el sonido de los martillos forjando hierro, el castillo empezó a adquirir su propia voz. A unos metros de la herrería se levantó la armería, aún sin techo. Un grupo de carpinteros ordenaron docenas de tablones que pronto se convertirían en estantes para guardar escudos, ballestas, flechas y cascos. El maestro sabía que un castillo no valía nada si no estaba abastecido. Por eso ordenó también la construcción de almacenes de grano, de barracones para los soldados y de un granero para las bestias de carga. Nada podía quedar al azar. Un castillo sin comida solo era una tumba esperando llenarse. Con el interior tomando forma, llegó el momento más delicado: construir el pozo. El maestro reunió a los trabajadores más experimentados, pues un error, una piedra suelta, un derrumbe podía sepultar a los hombres vivos mientras excavaban. El pozo debía llegar hasta una capa freática profunda, asegurando agua incluso durante un asedio prolongado. Excavaron durante semanas, descendiendo metro a metro, reforzando las paredes con piedra cuidadosamente colocada. Cada baldazo de tierra que subía por las poleas dejaba ver el esfuerzo sobrehumano necesario para crear algo tan simple como una fuente de agua limpia. Cuando por fin brotó el primer hilo de humedad, hubo un silencio breve y reverente. Luego, un grito de alegría. No había castillo sin pozo. No había fortaleza sin agua. Ese momento marcó un antes y un después. Ahora el castillo podía sobrevivir incluso si todos los caminos eran cortados. Con el pozo asegurado, el maestro decidió reforzar aún más el exterior. Ordenó construir barbicanas, estructuras adelantadas a la puerta principal, creadas para retrasar al enemigo. Al mismo tiempo, se añadieron torrecillas secundarias que permitían disparar en ángulos imposibles desde el muro mayor. El castillo iba transformándose poco a poco en una trampa mortal para cualquier ejército invasor. Los obreros trabajaban día y noche. Por la mañana, tallaban tierra y levantaban muros. Por la tarde, instalaban vigas y pulían la madera. Por la noche, avivaban hornos de cal y reparaban herramientas. Un castillo era como un monstruo insaciable que devoraba madera, piedra, hierro, sudor y años de vida de todos los que lo construían. Uno de los trabajos finales de esta etapa fue instalar las letrinas colgantes, estructuras que sobresalían del muro exterior con un agujero que caía directamente al foso. Aunque hoy puedan parecer detalles menores, en la Edad Media eran una parte vital. Evitaban enfermedades, malos olores internos y mantenían la higiene general del recinto. Incluso las comodidades más simples eran parte fundamental de la supervivencia. Cuando terminó el año, el castillo parecía casi una ciudad pequeña, aunque aún faltaba mucho para completarlo. Los muros estaban casi terminados, las torres principales se alzaban orgullosas y la torre del homenaje ya era visible desde kilómetros de distancia. Pero el maestro sabía que todavía no era un verdadero bastión. Le faltaba el alma, la organización defensiva definitiva, los interiores detallados, las trampas, los corredores estrechos, los almacenes completamente llenos y los últimos toques que convertirían una obra de piedra en una máquina de guerra perfecta. Y ese sería el desafío de la siguiente etapa. Con la llegada del 5.º año de construcción, el castillo no solo dominaba el valle, lo transformaba. Desde la aldea, los campesinos ya no veían simplemente muros y torres creciendo día tras día. Veían la sombra constante de un poder nuevo, un gigante de piedra asentándose sobre la colina, como si la tierra misma hubiera decidido levantarse en armas. Pero dentro de los muros aún reinaba una actividad caótica, una mezcla de artesanía, técnica, improvisación y voluntad que solo los maestros constructores podían comprender. El maestro de obras comenzó la etapa más compleja, la organización militar interna. Hasta entonces, el castillo era un conjunto de estructuras que funcionaban por separado. Su tarea consistía en convertirlas en una sola máquina defensiva, donde cada pasillo, cada puerta, cada ventana y cada escalera tuviera un propósito táctico. Y eso requería precisión quirúrgica. Uno de los primeros cambios fue dividir el patio interior. Se levantaron cercas y paredes menores para crear patios más pequeños, zonas de entrenamiento para los soldados, corrales, áreas de reserva y espacios para almacenar madera y carbón.
Desde los barracones hasta la herrería, cada estructura quedó conectada por senderos de piedra. Cuando los caminos estaban terminados, el maestro ordenó que los trabajadores instalaran canaletas de desagüe y pozos de drenaje, porque el barro podía volverse tan peligroso como un ejército enemigo. En la parte norte del castillo, el maestro mandó reforzar un tramo del muro que parecía ligeramente más delgado que el resto. Ahí se colocaron contrafuertes de piedra. Los contrafuertes eran apoyos externos que absorbían parte del peso del muro, evitando que se resquebrajara con el paso del tiempo o con vibraciones causadas por catapultas. Los albañiles trabajaron día y noche, colocando enormes bloques, algunos tan pesados que exigían 2 grúas de madera para levantarlos. Estas grúas, construidas con troncos robustos y poleas de hierro, giraban sobre un eje central y permitían elevar cargas que ningún hombre podría mover por sí solo. Mientras los contrafuertes crecían, los carpinteros se ocuparon de un trabajo vital: las puertas interiores. No se trataba de simples puertas de madera, sino de barreras que protegerían el acceso a zonas claves del castillo. Las puertas del pasaje hacia la torre del homenaje, por ejemplo, se hicieron con doble capa de roble reforzado con hierro. Unas bisagras gigantes, forjadas por el herrero principal, aseguraban que estas puertas no se soltaran bajo ningún intento de embestida. Los carpinteros también construyeron rejas de hierro con pesados barrotes diseñadas para caer desde lo alto, mediante mecanismos de cuerdas, como un rastrillo secundario. Mientras tanto, los canteros avanzaban con las ventanas defensivas, también llamadas aspilleras. Estas aberturas estrechas y alargadas permitían a los arqueros disparar desde dentro del castillo sin exponerse. Tallar las aspilleras requería cuidado y una precisión que muchos comparaban con el trabajo de un joyero. Si eran demasiado amplias, dejaban entrar flechas enemigas. Si demasiado angostas, impedían a los defensores apuntar. Por eso, cada una se tallaba manualmente, ajustando la apertura exterior para que fuera amplia y la interior angosta y protegida. Los días avanzaban, marcados por el sonido del metal golpeando metal, el chisporroteo de la cal viva al mezclarse con el agua y el crujido constante de la madera bajo las herramientas de los carpinteros. El castillo se convertía en un ecosistema. Las paredes más altas se cubrían con tejados inclinados para evitar que la lluvia debilitara el mortero. Entre muro y muro, los obreros levantaban escaleras internas, pasillos estrechos y pequeñas habitaciones donde se guardarían víveres, flechas y pólvora primitiva. En algunas regiones ya se comenzaba a usar para señales y artefactos rudimentarios. Mientras la estructura militar avanzaba, el maestro de obras comenzó a centrarse en la vida cotidiana dentro del castillo, un aspecto fundamental para resistir asedios largos. En tiempos de paz, el castillo era una pequeña ciudad. En tiempos de guerra, debía convertirse en un refugio autosuficiente capaz de resistir semanas o meses sin contacto con el exterior. Para ello, ordenó levantar una cocina comunal amplia, con hornos enormes hechos de arcilla endurecida y ladrillo. Los cocineros necesitaban espacio para alimentar a los soldados y trabajadores. Cerca de la cocina se construyó un almacén subterráneo. Ahí, la temperatura era constante y fresca incluso en verano, ideal para preservar carne salada, granos y vino. Este almacén se excavó directamente en la roca de la colina, y sus paredes se reforzaron con piedra. El maestro sabía que un castillo sin comida no era más que un montón de piedra inútil. En la zona occidental se construyó un pequeño taller de cuero, donde artesanos curtían pieles para fabricar cinturones, fundas, arcos y vestimentas resistentes. El olor era fuerte, una mezcla de humo, grasa animal y cal. Sin embargo, era esencial para la economía del castillo. Cada oficio tenía su lugar, cada artesano un rol definido. El siguiente paso fue construir los cuartos de vigilancia. Estos se ubicaban en las torres y en las murallas, permitiendo que los vigías durmieran cerca de sus puestos para reaccionar de inmediato ante cualquier peligro. Cada cuarto tenía una cama simple, un pequeño baúl de madera y una lámpara de aceite. Los vigías descansaban en turnos rotativos, para que siempre hubiera ojos observando el horizonte. Después de terminar los cuartos, se ocupó de uno de los elementos más sofisticados, el sistema de trampas y pasajes ocultos. Aunque no todos los castillos lo tenían, este proyecto incluía algunos mecanismos sorpresa. Bajo el piso de la entrada principal se construyó una zona hueca que podía abrirse mediante palancas ocultas. En caso de invasión, los defensores podían activar el mecanismo, haciendo que los atacantes cayeran en un pozo profundo donde quedarían atrapados. Este trabajo requería ingenieros especializados, capaces de ocultar las palancas en las paredes y disimular las líneas de corte entre las piedras del piso. Mientras se instalaban las trampas, el maestro revisó las murallas desde lo alto. Ahí, la madera utilizada para las pasarelas comenzaba a desgastarse por la lluvia y el sol.
Ordenó a los carpinteros reemplazar algunas vigas y reforzar otras con hierro. Poco a poco, la silueta del castillo quedaba definida. Almenas robustas, murallas amplias, torres coronando los extremos, y la torre del homenaje elevándose en el centro como un pilar sagrado. A mediados del verano, el señor feudal visitó la obra. Montado en su caballo blanco, recorrió lentamente el patio interior, admirando los progresos. Aunque no era un experto, comprendía la magnitud de lo que tenía ante sí. Preguntó al maestro de obras cuánto faltaba para terminar la fortaleza. «Mucho, mi señor», respondió éste sin dudar. «La piedra ya está erguida, pero aún falta darle vida, y un castillo sin vida, aunque alto y hermoso, no puede defenderse solo». El señor feudal asintió en silencio. Sabía que la construcción de un castillo no era algo que se completara en pocos años. Era un proyecto que podía consumir generaciones enteras. Pero también sabía que cuando estuviera terminado, su linaje tendría un bastión capaz de resistir aún las fuerzas más feroces. Con el final del verano, el maestro inició otra fase crucial: la construcción de los tejados. Para proteger los muros del agua, se necesitaban tejos cuidadosamente inclinados. Los carpinteros ensamblaron vigas enormes siguiendo patrones geométricos que recordaban a las costillas de un animal gigantesco. Sobre estas vigas colocaron planchones y luego un recubrimiento de tejas de arcilla, cocidas en hornos improvisados cerca de la cantera. Cada teja debía encajar perfectamente con la siguiente para evitar filtraciones. A la par, se avanzó con la construcción de una pequeña capilla interna, pues toda fortaleza debía tener un espacio sagrado donde soldados y nobles pudieran orar. La capilla, aunque modesta, estaba adornada con pilares de madera tallada y un altar de piedra. Encima del altar se colocó una cruz hecha por el herrero, forjada con hierro extraído de la región. La capilla daba al patio central, como recordatorio silencioso de la fe que mantenía unidos a los habitantes del castillo. No solo la capilla requería atención espiritual. El maestro también ordenó instalar una pequeña escuela militar al aire libre, donde los soldados se entrenaban diariamente con lanza, escudo y arco. El sonido de los golpes contra los maniquís de madera se escuchaba a cualquier hora. La disciplina militar era esencial para que el castillo funcionara. Con el entrenamiento vino la necesidad de defensas adicionales, los matacanes. Estas estructuras sobresalientes en la parte superior del muro permitían a los defensores lanzar piedras o aceite hirviendo directamente sobre los atacantes situados a los pies del castillo. Construirlos requería colocar grandes losas de piedra apoyadas sobre ménsulas. Entre cada losa quedaban aberturas perfectas desde las que los soldados podían atacar sin ser alcanzados. Al aproximarse el invierno, la torre del homenaje estaba casi terminada. Su último piso fue coronado con un tejado de tejas rojas, visibles a kilómetros. Dentro, los artesanos colocaron pisos de madera pulida, ventanas reforzadas y una gran chimenea necesaria para calentar el interior durante las duras noches invernales. El salón central de la torre, donde el señor feudal recibiría visitas y planearía batallas, estaba adornado con vigas enormes y un suelo de piedra perfectamente alineado. Para entonces, el castillo ya no era solo un proyecto, era un gigante en pie, pero aún quedaba una última etapa, la más delicada, aquella que definiría su verdadero poder: la optimización defensiva, la organización económica y social interna y los preparativos para el día en que los enemigos, inevitablemente, tocaran sus puertas. Esa sería la tarea de la siguiente etapa. Cuando la torre del homenaje ya se alzaba como un gigante de piedra dominando el horizonte y cuando las primeras murallas interiores estaban listas para recibir el eco de los pasos de soldados y artesanos, comenzaba otra etapa crucial en la construcción de un castillo medieval: la creación de su sistema de defensa viva, aquello que convertía a una fortaleza normal en un baluarte prácticamente inexpugnable. Aunque los muros hubieran sido erigidos con maestría, aunque la piedra fuera dura como la voluntad de un rey en guerra, el castillo seguía siendo vulnerable si no se reforzaba con ingenio, observación del terreno y miles de horas de trabajo. Los constructores sabían que no bastaba con observar el castillo desde dentro hacia afuera. Debían imaginarlo como lo vería un enemigo, un ejército que avanzara con máquinas de asedio, catapultas, torres móviles o incluso túneles excavados en secreto. De esa perspectiva hostil nacía la verdadera fortaleza. El foso, alma oscura del castillo. Antes de colocar la segunda muralla exterior, los obreros se dispersaban alrededor del perímetro marcado y comenzaban lo que sería uno de los trabajos más agotadores y esenciales: la excavación del foso. Cavaban día y noche, bajo lluvia o sol, porque el foso no era solo un obstáculo,
sino un símbolo de poder y dominio sobre el entorno. No todos los castillos tenían un foso lleno de agua. De hecho, muchos solo poseían un foso seco, profundo como una herida abierta, de paredes casi verticales que impedían cualquier ascenso sin escaleras especiales. Cuando sí había un río cercano, los ingenieros desviaban parte del caudal mediante canales cuidadosamente calculados, usando compuertas de madera que abrían o cerraban para controlar el nivel del agua. Aquella agua no era cristalina ni amable, se llenaba de barro, desechos y vegetación, volviéndose un pantano insalubre que atrapaba a cualquiera que cayera dentro. Muchos fosos eran tan anchos que un ejército entero tenía que detener su avance, reorganizarse y exponer su flanco a los arqueros de las murallas. A veces, el foso se reforzaba con estacas afiladas enterradas bajo la superficie del agua, invisibles, listas para atravesar las piernas de los soldados que intentaran vadearlo. Otras veces se añadía un segundo foso más pequeño, o se conectaba a zanjas auxiliares que dificultaban aún más cualquier avance enemigo. Puentes que hablan de guerra. Una vez terminado el foso, se levantaba una obra maestra de la ingeniería medieval, el puente levadizo. Sus cadenas de hierro eran forjadas a golpe de martillo por los herreros del castillo, que trabajaban sudoros en talleres llenos de brasas vivas. El mecanismo, oculto dentro de la puerta principal, funcionaba con poleas y contrapesos que permitían bajar o subir el puente en cuestión de segundos. Imagina el sonido, un chirrido metálico que anunciaba guerra, alerta o cierre absoluto. Cuando el puente se levantaba, la entrada quedaba suspendida en el aire, convertida en una pared impenetrable. Cuando bajaba, se convertía en un camino de madera reforzada que soportaba cientos de hombres marchando al unísono. La puerta de las 1000 muertes. Las puertas medievales eran auténticas trampas mortales para cualquier atacante. Al entrar, el enemigo no penetraba directamente al interior del castillo, sino a un pasadizo estrecho, conocido como barbacana o pasadizo de la puerta, donde quedaba atrapado como un ratón. Arriba, desde aberturas conocidas como matacanes, los defensores arrojaban piedras, lanzas cortas, aceite hirviendo o agua muy caliente, no necesariamente aceite de cocina como cuentan las leyendas. La temperatura bastaba para quemar la piel y quebrar la moral. Pero lo más temido de todo era el rastrillo, una reja de hierro o madera reforzada con puntas afiladas que podía caer de golpe, bloqueando la salida y atrapando al enemigo dentro de aquel corredor donde la muerte descendía desde todas las alturas. Las murallas exteriores, cada piedra como un soldado. Tras el foso y la barbacana, se levantaba lo que protegería al castillo como su piel más resistente, la muralla exterior. Esta era siempre más baja que la interior, pero más ancha y reforzada con torres de planta semicircular o cuadrada que permitían observar el campo en todas direcciones. Las torres eran esenciales porque evitaban los ángulos muertos y permitían a los arqueros disparar desde posiciones elevadas, cruzando sus tiros para cubrir cada centímetro de tierra. Durante su construcción, los canteros trabajaban sin descanso, tallando bloques de piedra que los carreteros traían desde canteras lejanas. Algunas piedras pesaban cientos de kilos y debían ser movidas mediante rodillos de madera, bueyes y grúas de rueda humana que parecían jailas gigantes donde un hombre caminaba para generar fuerza. La muralla se construía siempre con una técnica llamada doble paramento, donde dos paredes exteriores se rellenaban por dentro con piedras pequeñas y mortero espeso. Así, se lograba una robustez sorprendente capaz de absorber el impacto de catapultas o golpes de arrientes. Camino de ronda, el paso de la vigilancia eterna. Sobre la muralla se levantaba el camino de ronda, un corredor estrecho por donde los guardias patrullaban día y noche. Algunos castillos tenían techos de madera sobre este camino para proteger a los defensores de flechas o clima adverso. A un lado, las almenas, con sus características hendiduras, merlones y troneras, permitían a los soldados disparar sin exponerse por completo. Cada torre tenía un pequeño cuarto donde los vigías descansaban, guardaban flechas o encendían antorchas en noches de frío intenso. La guerra subterránea, contra minas y escucha de piedra. Una de las defensas menos visibles pero más importantes era la contramina. Los enemigos, sobre todo aquellos expertos en ingeniería, podían intentar cavar túneles por debajo de las murallas para hacerlas colapsar. Para evitarlo,
Los constructores cavaban túneles propios bajo el castillo, reforzados con madera, donde los soldados escuchaban en silencio cualquier ruido extraño, golpes lejanos, tierra moviéndose, susurros de hombres que trabajaban bajo la superficie. Si detectaban una mina enemiga, prendían fuego a su propio túnel para derrumbar ambas estructuras y evitar que el enemigo llegara hasta los cimientos. Era una labor peligrosa que pocos conocían, pero sin ella muchos castillos habrían caído sin necesidad de una sola flecha. Las defensas naturales. El arte de domar el territorio. No solo se construía sobre la tierra, se moldeaba el paisaje. Un castillo no se ubicaba al azar. Se elegía un cerro, una peña, un acantilado, una isla o un promontorio rocoso difícil de escalar. Los constructores medievales tenían un talento especial para elegir posiciones elevadas, desde las cuales se dominaba el valle, el camino o el río más importante. Pero aun cuando la naturaleza no ofrecía demasiada ayuda, se hacían modificaciones, se cortaban taludes artificiales, se elevaban pequeñas colinas, se desviaban cursos de agua o se deforestaban áreas específicas para tener visión clara del enemigo. Cada árbol talado servía también para fabricar estacas, andamios o vigas. Armas de defensa fijas. Un aviso a quien se acercara. Algunas murallas incluían estructuras permanentes como balistas instaladas en torres para lanzar grandes virotes, mangoneles para lanzar piedras desde dentro hacia máquinas enemigas, garfios para atrapar escalas y derribarlas, trampas en el suelo ocultas con ramas y paja, calderos fijos en matacanes para calentar líquidos o arena. Cada máquina debía mantenerse aceitada, tensada y lista para uso inmediato. Los guardias vivían en estado de alerta casi constante, porque un castillo dormido era un castillo a punto de morir. La vida en construcción, ruido, polvo y esperanza. Mientras se levantaban estas defensas, la vida dentro del castillo era intensa. Herreros trabajando, carpinteros cortando vigas, mujeres cargando agua y comida a los obreros, niños corriendo entre montones de madera y piedra, soldados entrenando para defender lo que aún ni siquiera estaba terminado. Los días eran largos, las noches cortas, los inviernos crueles, pero el castillo avanzaba piedra tras piedra, como un titán que lentamente despertaba a la vida. Y cuando al fin las defensas exteriores estaban completas, cuando el foso brillaba oscuramente bajo la luz de la luna, cuando el puente levadizo crujía al elevarse y cuando la muralla exterior se unía con la interior formando un círculo de seguridad casi perfecto, entonces el castillo podía considerarse digno de enfrentar a cualquier enemigo. La guerra podía llegar cuando quisiera. El castillo estaba listo para esperarla.